les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Elizabeth Pazán, soy subdirectora comercial en Alfa Consultoría y el día de hoy nos acompaña Amira Abdel, quien es nuestro coach, experto en todos los temas relacionados con habilidades personales. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de Amira para que la conozcan un poco más. Amira es especialista en comunicación organizacional, tiene más de 10 años de experiencia facilitando procesos humanos dentro de las organizaciones, ha participado en proyectos de lanzamiento, fusiones, cambios, adquisiciones, cultura y servicios, atendiendo la parte humana en temas de adaptación al cambio, desarrollo de habilidades, motivación y pertenencia, relaciones interpersonales, liderazgo y equipos. Es catedrática a nivel posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Ha participado en el MBA de la Universidad de Utah como especialista en negociación multicultural y desde 1998 ha dictado conferencias, facilitado procesos y entrenamientos en importantes instituciones del ámbito educativo empresarial en Centroamérica, Estados Unidos, Brasil y Chile. Y bueno, pues Amira es parte del equipo de Alfa, ya hace bastantes años, creo que más de 15 años que Amira colabora con nosotros en el desarrollo e impartición de diferentes programas de capacitación con nuestros clientes. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña, nos va a hablar acerca de este nuevo liderazgo o este nuevo tipo de liderazgo con el que tenemos que trabajar dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestras organizaciones. Y pues bienvenida, Mira, me da mucho gusto que estés por aquí. Te doy la palabra. Eli. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, después de esta presentación, yo quisiera decirles que estamos en un momento de reinvención, de liderazgo, entre muchas otras cosas. Estarán de acuerdo conmigo que el COVID-19 cambió para siempre la experiencia de ser un cliente, un empleado, un estudiante, un líder, un ciudadano y una persona. Y más allá de eso, desafió todos los planes y estrategias que los líderes habían imaginado. Estoy segura que todos ustedes, como yo, participaron en planeaciones 2020 y desde luego nunca nadie vio venir lo que estamos enfrentando en este momento. Entonces, sí nos encontramos en un momento crítico a todos los niveles, pero los retos para los líderes son algo fundamental y basta ver justamente cómo los líderes en todos los países están viendo cómo enfrentan esta situación y desde luego esto aplica también a nivel organizacional de una manera muy, muy importante. Ahora, sí quiero decir que esta es una crisis distinta. Si lo pensamos, los seres humanos, cuando nos enfrentamos a una crisis, lo primero que buscamos es quién tiene la culpa. No quiero decir que sea un fenómeno funcional, sin embargo, es muy común buscar culpables y en el momento en el que encuentras culpables, pues ya te relajas, ¿no? Porque ya sabes de quién es la culpa, ya sabes quién es el malo de la historia, ya sabes qué hacer. Resulta que estamos en una crisis que nadie de nosotros provocó, pero de alguna manera todos tenemos que resolver y enfrentar de una manera distinta. Primero que nada, es una crisis global y esto es algo que creo que nunca nos había tocado ver como planeta, ¿no? Y lo que es un hecho, y lo vemos todos los días sin tener mucha certeza hacia dónde vamos, es que van a cambiar las cosas para siempre. A nivel laboral, yo les puedo decir que tengo miles de clientes con los que estamos viendo cómo van a ser el regreso, si va a ser paulatino, si van a ser jornadas de 10 días y luego no, si van a ser 4 y 1, si van a ser 3 y 2. Pero a nivel laboral hay cambios importantísimos. A nivel personal y familiar, nos podemos centrar en lo negativo o en lo positivo, pero nunca había habido una convivencia como la que está habiendo. A nivel salud, creo que todos en algún momento de nuestra vida escuchamos que no hay nada más importante que la salud y sin embargo nunca había sido tan evidente la necesidad de cuidar la salud. A nivel consumo,
Yo les aseguro que si hacen un resumen de sus gastos, ingresos y demás, se darán cuenta que muchas de sus compras son muy distintas a las que tenían antes. A nivel social, sin duda, a nivel comunidad, por supuesto, y a nivel sustentabilidad, que es uno de los temas que más ocupan al planeta en los últimos años, también es un tema, una crisis completamente distinta. Entonces, sí estamos en un momento en el que, sin duda, las cosas van a cambiar de manera radical. Yo quisiera, para poder iniciar la conversación, que en una palabra describieran su reto más importante durante el 2020. Y no voy a querer limitar la participación. Para mí es muy importante que pongan su reto más importante y me da igual si lo ponen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel líder, a nivel colaborador. ¿Cuál es el reto más importante que has enfrentado? Evidentemente las que salen de un tamaño más grande son las que más se repiten. Creo que sobrevivir es una que juega un papel muy importante y tiene que ver con justamente lo que platicábamos hace rato. Resiliencia es una que se repite de diferentes maneras. Innovación es otra que está completamente presente para mucha gente. Colaborar, y este es un tema que me gustaría en este momento, que bueno, no en este momento, pero más adelante, que me platiquen por qué colaborar, pero evidentemente han cambiado las formas y las reglas para colaborar, han cambiado los patrones de relación que teníamos tanto en casa como en el trabajo, convivencia, emprendedor, sí es un momento importante de emprender y de empezar a hacer cosas distintas. Reto, estabilidad, mi maestría, salud, innovación, ya lo dije. Mantener la confianza, este es un tema súper importante. Nos encontramos en un momento en el que hay una pérdida de confianza. Virtualizarme, yo lo pondría junto con aprender y reprogramar. De repente, en un momento, todos estábamos virtualizados sin importar a qué generación pertenecemos en la vida, ¿no? Comunicación, activación del negocio, resiliencia. Fíjense que si vemos esto de manera general, muchas de las necesidades o de los retos son personales más que organizacionales. Y ese es uno de los temas más importantes en este momento. Resulta que si somos líderes, tenemos que enfrentar los retos organizacionales a la vez que estamos tratando de manejar una serie de cosas personales que tienen una gran relevancia. Puede ser la maestría, puede ser emprender, puede ser reprogramar, puede ser virtualizarme, puede ser aprovechar, pero todos estamos en un momento sin duda de crecimiento. De manejar esa palabra multifuncional no había aparecido, pero justo, tenemos que estar manejando al mismo tiempo cosas laborales, cosas personales, cosas de equipo, mantener la estabilidad. Entonces, sí estamos en un momento muy, muy fuerte a nivel personal, a nivel organizacional y a nivel laboral. Y como líderes de equipo, pues el gran reto es poder manejar esto todo de la mejor manera que podamos. Entonces, para mí era muy importante ver sus respuestas porque me parece que es un buen punto de partida y que todos estamos hablando en un momento común. Fíjense que justamente las etapas de la crisis, pues la primera la mencionaron muchos de ustedes y tiene que ver con sobrevivir. Cuando yo entro a una crisis, lo primero que busco es cómo sobrevivir. Conforme voy avanzando, voy pudiendo manejar. Y lo que les decía hace rato, que el reto más importante justamente es ese reinicio global en el que se habla de la nueva normalidad en todos los países, en todos los artículos, en todos lados. Sin embargo, no es una nueva realidad que esté determinada, es una realidad que tenemos que co-crear.
Y no podemos olvidar esta parte de responsabilidad que tenemos en esta co-creación de la nueva normalidad. Las crisis, cualquiera que ésta sea, pero sobre todo una como la que estamos viviendo, ha tenido una gran cantidad de efectos negativos, pero yo no sé si peco de optimista, pero también creo que ha tenido una gran cantidad de efectos positivos. Los negativos son claros: esta crisis personal, este manejo emocional, este multitasking, esta necesidad de manejar y de resolver mientras estoy en crisis. Alguna vez leí algo que me mandaron que decían que no estamos haciendo home office, estamos en medio de una crisis tratando de hacer home office. Y sí hay una diferencia, claramente. A nivel familiar, pues de repente te das cuenta que el espacio no es el que necesitas, sino que necesitas más, que tenías un escritorio, una silla ergonómica, que no cabemos todos, que la convivencia se vuelve complicada. A nivel económico, sin duda, todos los negocios y todas las personas estamos atravesando por momentos distintos. A nivel global, el desempleo es una cosa terrible. Y este último, creo que es súper importante. Nos encontramos en un momento en el que no confiamos en nadie, no confiamos en que los hábitos de los otros son los que nosotros necesitamos, tenemos desconfianza de todas las personas y sí se vislumbra como un efecto negativo este tema de únicamente buscar convivir con gente cercanas, conocidas, etc. Ahora, insisto, han habido temas positivos. Se rompieron paradigmas. A mí me encanta, yo soy esa persona a la que le pidieron cursos virtuales o webinars pues, muchas veces en tiempos anteriores y dije, de ninguna manera, yo no puedo dar un curso si no conecto con la gente. Y bueno, a la semana de esto, finales de marzo, yo ya estaba dando cursos virtuales. Les hablo de mi ejemplo, pero estoy segura que todos ustedes han tenido que romper paradigmas y además de una manera muy veloz y muy ágil. Hemos encontrado formas de responder distinto. Es decir, cosas que antes nos hacían enojar, ahora no, cosas que antes nos encantaban, ahora no. O sea, estamos respondiendo de manera distinta. Y la gran pregunta que se hacen los especialistas de todos los ramos es si esa normalidad era tan deseable y si realmente ahí es a donde queremos regresar. Y esta pregunta yo no tengo la respuesta, pero me imagino que a nivel personal cada uno de ustedes tendrá su respuesta o sus respuestas en esto. Pero lo que es un hecho es que esta crisis rompió con todo y nos encontramos en un momento en el que podemos buscar construir un mundo, una empresa, una institución mejor, desde luego. Y a nivel personal, estoy segura que muchos de ustedes retomaron actividades que tenían abandonadas. Yo, por ejemplo, volví a escribir. Yo escribía y no tenía tiempo. Bueno, ya volví a escribir. O sea, estamos reencontrando partes de nosotros que la vida anterior no nos permitía. Lo que es un hecho es que a nivel global y a nivel empresa han habido nuevas rutinas y nuevas formas que creo que vale la pena detenernos un poco y analizar. Primero que nada, a nivel procesos, yo sí veo como consultora de muchas empresas que hay una velocidad de respuesta que no había antes. Esa sensación de crisis y ese sentido de urgencia nos hace tomar decisiones de manera más rápida. Yo veo empresas que se habían planteado, no voy a hablar de e-commerce porque bueno, eso es obvio, pero se habían planteado algunas metas para mediano plazo y rápidamente ejecutaron y cambiaron las formas y las implementaron en muy poco tiempo. Prioridades claras, ¿no? Igual que nosotros, la primera es sobrevivir. Bueno, la empresa, cualquiera que sea en la que estás, tiene sus prioridades más claras y están muy relacionadas con las personales, ¿no? Que es sobrevivir, mantener el negocio, estar a la vanguardia, etc. Y la toma de decisiones, que antes probablemente sufría un proceso burocrático, hoy en día estamos viendo una toma de decisiones mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho menos burocrática. Por otro lado, hay nuevas formas de trabajo, ¿no? El trabajo remoto. ¿Cuántos de ustedes, yo les puedo hablar de mí, pero cuántos de ustedes se pasaban la semana en aviones viajando
para tener una reunión de trabajo. Y de repente nos damos cuenta que probablemente esas cosas las podemos dejar atrás porque no eran tan importantes como pensábamos. El tema de comunicación, que fue uno de los puntos que tocaron ustedes en el Mentimeter, se ha vuelto algo prioritario también, porque tenemos que mantener una comunicación constante y nos damos cuenta que hay poco que comunicar. Muchas veces estamos como en una meseta en la que no hay mucho que comunicar y sin embargo sabemos que tenemos que manejar esta comunicación. El balance de vida-trabajo se invirtió por completo y a mí me ha tocado ver personas que están tomando decisiones con base en esto, ¿no? En estas nuevas rutinas, en estas nuevas formas de hacer las cosas. Y evidentemente, pues hay las plataformas digitales hoy en día son aquellas que están manejando el mundo laboral en todos los sentidos. Ahora, a nivel de estructuras, y a mí que soy una apasionada justamente de los temas de comunicación, de los temas organizacionales, yo les diría que hay una eficiencia que probablemente no nos hemos dado cuenta. Se empiezan a conformar equipos más por objetivo y por experiencia que por áreas, ¿no? Y esto, de alguna manera, lo que ha hecho es que el tema de jerarquía, el tema de silos, el tema de luchas de poder ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay un objetivo común muy claro que se llama sobrevivir. Y entonces estamos siendo mucho más hábiles para enfocarnos en objetivos y en resultados que en esas luchas de poder, en esos silos, en esos temas que nos vuelven ineficientes en la vida cotidiana. Y creo que esto es algo de lo más importante como aprendizaje positivo que nos ha dejado esta crisis. Ahora bien, este número 21, no sé si les suene algo, pero todos hemos escuchado alguna vez que en 21 días los seres humanos generamos nuevos hábitos, ¿no? No importa si estás a dieta, si estás empezando a hacer ejercicios, en 21 días generas un nuevo hábito. Esta misma teoría dice que en 90 días se puede generar un estilo de vida completamente distinto. Y resulta que los 90 días jamás imaginamos llegar a cumplirlos y ya hace un buen rato que los rebasamos. Entonces, un poco los invitaría yo a esta reflexión de estos 90 días han generado un nuevo estilo de vida y cuál es este nuevo estilo de vida. Mi premisa, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero que regresar a la normalidad, lo que sea que esto signifique, sería desaprovechar oportunidades de crecimiento. Cosas que nos hemos obligado a hacer de una manera diferente, cosas que hemos aprendido a hacer mejor, habilidades que hemos tenido que desarrollar y que probablemente sea tal nuestra necesidad de regresar a la vida anterior que podríamos perderlas. Entonces, mi invitación un poco es en esta línea. Yo les diría que es un momento de retar la visión del liderazgo. El liderazgo, antes, el líder era un solucionador de problemas, ¿no? Estoy hablando del rol tradicional del líder, sí en proyectos, sí en empresas, ¿no? Evidentemente hay liderazgos diferentes, afortunadamente. Sin embargo, el rol tradicional del líder era solucionar problemas y hoy el líder está siendo menos operativo y más estratégico. Está buscando nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de operar, formas más eficientes, más rápidas, más ágiles. Un líder normalmente repetía las fórmulas de éxito. Estoy segura que no soy la única que he escuchado miles de veces, pues si esto nos ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Esto está probado, esta es nuestra fórmula, etc. Y hoy estamos en un momento de innovación. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos con que esas fórmulas de éxito hoy ya no nos sirven. El liderazgo tendría a ser mucho más un liderazgo individual que un liderazgo compartido. Muchos de ustedes hablaron de colaboración y creo que ese es uno de los grandes cambios en la visión del liderazgo.
claramente yo, quien quiera que sea, tengo tanto que resolver, tanto que abordar, y difícilmente tengo el conocimiento para todas las áreas que tengo que involucrar. Y estamos viendo que se da un liderazgo mucho más colaborativo, mucho más compartido y mucho menos egocéntrico. El líder tendía a ser mucho más restrictivo y hoy estamos con un liderazgo mucho más expansivo y mucho más incluyente. Yo les diría que el enfoque del liderazgo durante muchos años ha sido centrado en la tarea y en este momento no podemos evitar centrarnos en la parte humana o en la parte de relación. Y claro que la visión de los líderes tendía a ser a largo plazo y hoy es tan incierto el largo plazo que nos estamos enfocando mucho más en el presente y en el mediano plazo. Entonces, de muchas maneras, ese liderazgo ha tenido que evolucionar y yo les diría que en eso hay grandes aprendizajes que deberíamos de retomar para esta nueva normalidad, cualquiera que ésta sea. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la gente que forma parte de un equipo? Y aquí ni siquiera me atrevo a decir si es una relación jerárquica o es una relación de equipo de proyecto, no importa. Todos los seres humanos en este momento tenemos 3 necesidades esenciales y vamos a ir revisando cada una de ellas. Lo que sí tengo claro es que, bueno, algunas veces se habla de que el liderazgo tiene 4 dimensiones. Una dimensión cognitiva, que tiene que ver con lo que el líder sabe, su capacidad de pensamiento, todo esto. Una dimensión emocional, una dimensión espiritual, que cuando yo hablaba con líderes de la dimensión espiritual, casi que se burlaban de mí porque como una dimensión espiritual hablando de liderazgo. Pero esta dimensión espiritual tiene que ver con sentido, y resulta que hoy sentido es una de las necesidades más importantes, y una dimensión conductual. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que las dimensiones abandonadas normalmente, que eran la emocional y la espiritual, son las que son mucho más relevantes para hacer una diferencia y para poder generar un cambio en la gente y poder generar resultados que necesitamos. Las principales necesidades, la primera es certidumbre. Y aquí el gran reto de los líderes es que tienen que generar certidumbre cuando ellos mismos no tienen certidumbre. ¿Cómo podemos transmitir certidumbre en un momento de incertidumbre? Yo les diría que es complicado encontrar esta respuesta, pero dentro de todo lo que sea que hagamos, hay cosas que sí son estables. Pueden ser las políticas que estamos tomando en este momento para atender la crisis, pueden ser los protocolos, pueden ser buscar maneras de reconocer a la gente, pueden ser programas de desarrollo. Hay cosas que están pasando que sí, sobre las cuales sí tenemos certeza. Y entonces es muy importante hablar de esto. Y por otro lado, a nivel emocional, el líder juega un papel fundamental en el bienestar emocional de la gente y aquí cada quien en la medida de sus posibilidades tratar de identificar estabilidad de negocio, estabilidad de proyecto, estabilidad de lo que sea para poder hablar con la gente y darle certidumbre. ¿Cómo generar certidumbre? Lo más importante que puede hacer un líder para generar certidumbre es comunicación constante, clara y transparente y hacer énfasis en lo permanente. Y hablo de lo permanente en un momento en el que reina la impermanencia. Sin embargo, creo que sí hay cosas que permanecen y eso es lo que tenemos que encontrar. Y el enfoque, ya lo decía el señor Covey hace muchos años, controla lo controlable. Enfócate en lo que sí está en tu control. Y muchas veces nuestra propia incertidumbre emocional nos hace enfocarnos en lo que no podemos controlar y nos cuesta mucho trabajo identificar lo que sí es controlar. Entonces, buscar lo que sí puedo controlar,
las tareas, las emociones, las actitudes, la división del equipo, la comunicación constante, etc. La segunda gran necesidad en este momento es la necesidad de sentido. Uno de los grandes efectos de la crisis y del cambio es que cuando una persona se encuentra en la desesperanza, pierde el sentido y es un momento en el que puede tirar todo a la basura, puede decir esto no tiene caso, puede decir he desperdiciado mi vida dedicándome al trabajo, ahora me voy a dedicar. Y a veces este tema de sentido es el que lleva a la gente a emprender, por ejemplo. O sea, lo dijeron muy bien hace rato. Esta búsqueda de sentido es fundamental. ¿Cómo dar sentido a un equipo de trabajo? Tenemos que enfocarnos mucho en la moral del equipo, evidentemente. Tenemos que celebrar victorias en lo que podemos lograr. Tenemos que empoderar, y esto es algo que yo he visto suceder en varias organizaciones y creo que es fundamental. Hay gente que quiere dedicarse a un proyecto, a una actividad, generar algo distinto y normalmente no podía. Y en el momento en que se le asigna esa posibilidad de hacer algo para la cual antes no había tiempo, esta persona retoma el sentido. Y ahí depende, cada uno de ustedes puede conocer a su gente y sus necesidades, pero es súper importante lograr trabajar en esto. Y yo les diría que el tema de sentido, en todos influye el líder, pero en el tema de sentido el líder juega un papel muy importante porque la energía y motivación del líder sí impacta de manera increíble o terrible el sentido y la motivación del resto del equipo. ¿Qué tiene que hacer el líder para trabajar en esto del sentido? Yo les diría, estamos en un momento en el que nuestro plan 2020 seguramente se cayó, pero es un momento de trabajar con objetivos y planes a nivel individual. Todas aquellas empresas que tienen propósito, y esto estoy seguro que más de uno lo ha leído, es el momento de conectar con el propósito, pero bueno, ahí hablo de cuando hay un propósito organizacional. Sin embargo, ¿cuál es el sentido de esto que estoy haciendo en este momento tan complicado? Y por otro lado, retroalimentación constante es algo de lo que más necesitamos de parte de nuestros líderes. ¿Cuál debe de ser el enfoque del líder? Una narrativa optimista realista. Es decir, tratar de encontrar eso que le da sentido a su quehacer cotidiano para poder de alguna manera contagiarlo o ayudar a que los demás encuentren sentido en esto. Y la siguiente necesidad, y creo que todos los que hemos estado en aislamiento sabemos lo que esto significa, hay una necesidad de conexión. Y yo les diría que conexión significa enfocarnos en relaciones y no en transacciones. Creo que esto es algo de lo más importante que ha sucedido en este tiempo. ¿Cuántos WhatsApps al día recibías antes de este momento en el que lo único que encontrabas eran tareas, exigencias o peticiones? Y hoy en día la gente, mucha de la gente está preguntando, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? O sea, estamos entrando a un tema de una necesidad de relación menos transaccional. El aislamiento hace que las personas necesiten una conexión emocional, sin duda. Un contacto cercano, una sensación de no estoy solo en esto. Y el gran reto de la comunicación virtual ha sido mantener relaciones cercanas en la distancia, ¿no? Y creo que como es una necesidad compartida, se ha generado una buena conexión. Yo soy de estas optimistas que siempre he hablado de la importancia de la empatía en el liderazgo, en la negociación, como una de las herramientas más poderosas. Y hoy en día la empatía es un elemento crítico de éxito. Conexión
también significa hoy en día encontrar soluciones individuales a necesidades específicas. Es decir, yo conozco gente en mi lugar de trabajo que está desesperada por ir a trabajar y hay otros que aparte de estar manejando proyectos, trabajo, distancia, están teniendo niños de 6 o de 7 años que están teniendo homeschooling o están de vacaciones o están... Entonces, esta conexión sí implica una conexión a nivel individual y ser capaz de encontrar soluciones individuales que se adapten a las necesidades específicas que tiene la gente. Yo creo que se rompió un poco el paradigma del home office de si la gente está en su casa no va a trabajar. Creo que hoy sabemos que trabajamos más con un mayor desgaste. Entonces, esta conexión es súper importante que todos los colaboradores o los miembros del equipo la tengan, no solo con el líder, sino entre ellos y con el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Qué necesitan del líder? Justamente cercanía, empatía, apoyo. ¿Y en qué se debe de enfocar el líder? No quiero decir aquí que te olvides del resultado, eso no es negociable, ¿no? La parte del resultado nunca es negociable, pero sí es un momento de ver a la persona y de atender necesidades específicas. Igual que estamos al pendiente si alguien tiene un familiar con COVID o tiene un familiar que trabaja en instituciones médicas y eso nos lleva a cierta toma de decisiones, también tenemos que entender si la persona se encuentra con 3 niños en casa, si la persona, o sea, sí es un momento de un liderazgo mucho más centrado en la persona de lo que estamos acostumbrados a tener. El debate eterno del IQ y el EQ. Evidentemente, la capacidad del líder, ese coeficiente intelectual, esa toma de decisiones, esa parte cognitiva es muy importante. Capacidad de concentración, pensamiento analítico, planeación, enfoque, que en este momento es un reto importantísimo. ¿Cómo mantengo el enfoque cuando estoy disperso o con 1000 cosas? Toma de decisiones y evidentemente dar resultados. Pero hoy nos encontramos en que la inteligencia emocional es fundamental. ¿Por qué? Porque tengo que darme cuenta en qué estado emocional estoy. Y si estoy mal, no debo de contactar a mi gente ese día porque voy a generar un mal resultado. Tengo que trabajar en mi motivación para ser capaz de motivar a otros. Tengo que trabajar en mi empatía, tengo que trabajar en mis habilidades interpersonales, pero todo esto con el reto de manejar un estado personal interno que me atrevo a decir que en el 99% de los casos no es el óptimo. Y por eso es un reto tan importante. Y bueno, para abrir el espacio a preguntas y a cualquier inquietud que tengan ustedes, yo les diría que estamos en un momento imprevisto en nuestra historia que nos obliga a seguir desarrollando habilidades diferentes, formas diferentes, para poder liderar verdaderamente de una manera más efectiva que antes. Yo creo que yo aquí cierro pantalla y quiero verlos a ustedes y quisiera yo escuchar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones. Hola, buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes. Con respecto a lo que mencionaste hace rato en una de las láminas, el liderazgo que se tiene que ejercer, bueno, lo hemos manejado nosotros como un liderazgo situacional, en el sentido de que en un equipo de proyecto, pues tenemos que ponernos los zapatos de todos prácticamente, ¿no? Y tener una comprensión de todos para poder manejar de manera positiva los conflictos que estén relacionados con el trabajo, no conflictos personales, sino con el trabajo. Y muchas veces también los conflictos personales se involucran y afectan precisamente el trabajo.
Entonces aquí es una labor muy, muy importante del líder, de cómo poder apoyar y buscar resolver, ser asertivo para no afectar y aprovechar El resultado. exactamente, aprovechar presente la inteligencia emocional, ¿no? Es muy importante. Es algo muy difícil de dominar, pero se tiene que hacer de alguna manera. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? En la vida cotidiana, yo En lo la vida entiendo. cotidiana, sí, Ujú. así es. Así es. Fíjate que normalmente, digamos que el paradigma era lo emocional no puede entrar a la parte laboral. Y bueno, desde hace años que se empieza a hablar de la inteligencia emocional en el trabajo, etcétera, sabemos que queramos o no queramos, va a entrar. ¿Cuál es aquí el tema importante? Entender que esa parte emocional determina el engagement o el compromiso de las personas, determina la motivación o no de las personas, determina. Entonces, no es que tú te prestes a que te manipulen con la historia de la abuelita, pero sí tienes que estar sensibilizado Sí, a lo que está viviendo la persona y tienes que ser empático con lo que está viviendo la persona y la misma persona se va a esforzar en dar un resultado mejor porque sabe, yo creo que todos sabemos que estamos en un momento de inestabilidad tal que yo estoy viendo personas que antes no estaban conectadas con su trabajo, no les importaba, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que hay, ¿no? sí, Entonces creo que eso nos da la ventaja, Manuel, de poder experimentar nuevos comportamientos, porque la gente sabe sí, la cantidad de desempleo que hay, sabe los retos que estamos enfrentando todos a nivel económico, y yo pensaría, y lo he visto con muchos equipos, que si yo siento que me ves, que me escuchas, que me atiendes, el compromiso va a ser mayor. así es. Entonces, ahí es un poco como perderle el miedo y romper el paradigma en ese sentido, Manuel. Muy bien. Muchas Muchas gracias gracias a por ti. tu comentario y por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna queja, alguna sugerencia, alguna preocupación, alguna duda o inquietud? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Me pareció, muchas gracias por este tema. Me pareció muy importante cuando mencionabas que, que hoy tenemos que hacernos más presentes. Y es algo irónico, ¿no? Hoy cuando estamos más lejos tenemos que estar más presentes, ¿no? Que se vea más, que poner más atención a las situaciones personales y laborales también, mucho más ahora que estamos más lejos, estar más cerca, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y es real. Yo sí veo que hay un cambio en la dinámica de relaciones a fuerza, un poco por la distancia, pero un poco también porque todos estamos vulnerables, vamos a ponerle de cierta manera, y eso nos sensibiliza al otro. Entonces, yo sí creo que hay un paradigma de que el resultado no se da si soy un líder humano, si soy un líder centrado en el otro, si soy un líder empático. Y yo creo que la gran oportunidad que nos está presentando esta crisis es esa, darnos cuenta de que esa cercanía no implica falta de resultados, ¿no? Todos esos dichos de años atrás de es que les das la mano y se toman el pie, y yo creo que es un momento de demostrar justo lo contrario. Si yo me siento cuidado, importante como persona, yo voy a comprometerme más, sin duda. Pero sí, mantener esa cercanía a la distancia ha sido complicado. Yo también ya digo, ya hay que hacer todo un manual de cuándo usar un Zoom, cuándo usar un WhatsApp, cuándo usar una llamada, cuándo no, porque ahora el Zoom es la solución a todo, como hace unos meses las reuniones eran la solución a todo. Y ahí es donde tenemos que ser súper cuidadosos para definir qué es lo realmente importante. Va a haber presentación, va a haber mucha gente, usamos un Zoom.
tenemos que resolver un tema tú y yo, pues igual hacemos una llamada telefónica. Voy a checar algo, igual lo hago por WhatsApp. Entonces, más bien, no volvernos a perder, igual que teníamos juntitis, ahora tenemos juntitis de Zoom, con la diferencia de que en vez de poder tener 2 al día, los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos 8 al día, ¿no? Entonces, justo esa cercanía se está manteniendo en la lejanía, pero tenemos que entender hasta qué punto, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Eugenia, buenas tardes. Una pregunta. Hace rato comentabas o hacías la pregunta, ¿qué tan conveniente es volver a la vieja normalidad, no? Y yo me pregunto, ¿crees tú que seamos capaces como empresas y como personas de aprender de esto y aprovecharlo y mantener un cambio ya permanente en las cosas buenas que hemos tenido que aprender? Yo creo que el reto de los líderes, Eugenia, es ese. O sea, haber aprendido que la gente puede hacer home office y ser productiva, haber aprendido que puedo estar en contacto contigo sin viajar para verte, haber aprendido que podemos tomar decisiones sin egos, sin silos, y no aprovecharlo y construir sobre eso, sería una crisis que no nos sirvió para nada. O sea, por ahí ya ven que es la época de los memes poéticos, ¿no? Que dicen que si no has aprendido algo. Yo te diría, el hecho es que sí hemos aprendido. El hecho es que hemos cambiado obligados por las circunstancias. El craso error sería regresar a cosas que claramente sabemos que no están funcionando, que no funcionaron, que no eran óptimas, que generaban malestar, que nos desgastaban sin sentido, que nos llevaban a parálisis de no tomar decisiones por no tener ese sentido de urgencia o esa agilidad. Entonces, sí creo que es un tema de conciencia personal y de conciencia organizacional. No es voy a cambiar a ver qué pasa. Normalmente no cambiamos si no nos obligan las circunstancias por el miedo al resultado. Aquí lo que es claro es que ya cambiamos porque las circunstancias nos obligaron. Volver a lo anterior sí sería un error garrafal, pero existe, sí existe, no creas que no lo veo, sí existe la posibilidad. Y justo por eso, para mí es tan importante este tema en este momento, que eso que hemos aprendido lo hagamos consciente. O sea, todos lo hemos pasado mal en unos momentos o en otros, todos nos hemos quejado, para todos ha sido una pesadilla, muy bien. Pero hay cosas que diariamente estoy segura que valoras en esta situación que estamos viviendo. Diariamente hay cosas que aprendemos. Si yo me atreviera a preguntarles a ustedes, ¿de qué te salvó la pandemia? No me lo tienen que contestar, pero si no eres capaz de contestarte de qué te salvó la pandemia, todavía no le has encontrado lo positivo, ¿no? Entonces, me parece que sí existe el riesgo porque somos seres de rutina, pero también a mí me da paz saber que ya pasaron 120 días y que esto de alguna manera nos puede llevar a un cambio verdadero. Yo les puedo decir, mis hijas, yo tengo hijas de 20 años, ¿no? El día 8 de la cuarentena, lo único que querían era salir corriendo a un antro. Hoy por hoy, no quiero decir que no quieran hacerlo, pero ya asumieron la vida en este momento sin eso. Obviamente, cuando se abra van a querer salir corriendo, pero yo estoy hablando de esta vida normal que ha seguido, en la que hemos seguido trabajando, dando resultados, teniendo retos, manejando un equipo. Yo creo que hay muchos hábitos funcionales que hemos desarrollado y que si no hacemos conscientes y no repetimos de manera consciente, difícilmente se pueden quedar, ¿no? Entonces, sí puede haber la tentación de regresar y decir, ya tengo mi escritorio, ya tengo mi lugar cómodo, ahora sí todos así a trabajar y ya nada de que vamos a hacer empate. Sí existe la tentación y sí pasa.
pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de conciencia justo para aprender lo que ya nos tocó aprender. Yo, desde luego, anhelo el momento de dar talleres presenciales. Sin embargo, tengo que reconocer que ya doy talleres virtuales y que no está tan mal, que no era esa cosa horrible que me imaginaba. Aprendes a desarrollar nuevas habilidades, a conectar de maneras distintas y hay que sacarle provecho. Claro que en el momento en el que me digan ya se puede dar un taller presencial, voy a correr a darlo feliz, pero no me voy a resistir a un webinar o a un taller virtual cuando ya aprendí que sí se puede y que puede generar buenos resultados. Entonces, ojo con esa conciencia. Sí, Dinora. Hola, Mira, muchas gracias por la plática, la verdad, todo muy, muy interesante. Yo estoy en el área de recursos humanos y me gustaría saber un poquito tu punto de vista con relación a los líderes de recursos humanos, ¿no? Porque estás hablando de tocando muchos temas de la parte emocional, de cómo manejar la parte emocional de nosotros mismos como líderes y de nuestros subordinados, ¿no? Ahora, siendo cabeza de una área de recursos humanos o consultora del área de recursos humanos, etcétera, ¿cuál debe de ser nuestro enfoque como líderes? Te voy a decir algo, Dinora. Es nuestro momento. Todos los que tenemos que ver con capital humano, todos los que tenemos que ver con... Yo empecé el año diciendo, este es el año de recursos humanos y es el año de comunicación interna y es el año de... por la NOM 035, yo todavía no sabía del COVID. Ya había un enfoque predominante en el bienestar, en la salud, en la emocionalidad. Ya había. Difícil de adoptar por las empresas porque era un cambio de paradigma. Yo te diría que justamente este momento es un momento en el que recursos humanos juega un papel crítico y recursos humanos tiene que tener... Ya todos los que sean aquí de metodologías ágiles y demás estarán de acuerdo conmigo. Tiene que tener datos, tiene que tener información, tiene que tener capacidad de tomar decisiones personalizadas, tiene que saber qué está pasando con cada una de las personas de la organización, cuando antes recursos humanos probablemente era visto como un accesorio a la productividad. Hoy, recursos humanos creo que juega un papel crítico y es el momento de demostrar justo todas esas cosas se los digo porque muchos de mis clientes son recursos humanos, todas esas cosas por las que han trabajado y querido influir en la organización y que eran vistas como secundarias, yo te diría, hoy son prioritarias. ¿Qué tenemos que hacer? Subirnos a la tecnología, hacer encuestas, conocer a nuestra gente, identificar necesidades, identificar bienestar o malestar, estar al pendiente de los temas individuales, sí es algo que dejas de manejar a una masa humana y empiezas a manejar personas, y creo que ese es el gran reto. Pero también creo que por primera vez en muchos años se ha volteado a ver a recursos humanos como un área estratégica para la continuidad del negocio. No sé si por ahí va tu pregunta o... ¿Sí? O sea, hay algo... Sí. Sí, yo sí creo que es tu momento. Sí, no, sí lo creo así. Entonces, y sé que hay también muchos retos y mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque tenemos que ver al empleado como único en cada compañía y estar tomando decisiones por cada empleado, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo muy en conjunto con los líderes de área y los líderes de recursos humanos. Así es. Pero sí creo que es el momento en el que el enfoque, pero insisto, empezando el año. Cuando salió lo de la NOM, dije, ya no hay cómo obviar esos temas tan relevantes, porque ya hay una norma que lo exige. Más allá de la NOM, el COVID nos trajo esa necesidad a flote de una manera que no podemos eludir, ¿no? El bienestar, la salud. Yo estoy haciendo mis pronósticos y mis
O sea, a nivel emocional vienen unos retos importantísimos para la gente. Estamos viviendo una crisis emocional, una crisis de salud mental que puede llegar a niveles insospechados. A nivel mundial, ¿eh? No estoy hablando de México, ni estoy hablando de mí, ni estoy hablando de ti. Estoy hablando de predicciones e información que se tiene de que el tema de salud mental es prioritario hoy en día. Y sí tengo varios clientes que están atendiendo ya la salud emocional de sus empleados porque saben que es un reto que no podemos dejar para después, ¿no? Entonces, sí es un momento crítico en ese sentido. Gracias, Dinora. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Estamos llegando casi a la hora, ¿verdad? Estoy viendo yo. Perdón, ¿puedo preguntar rápido algo? Sí, claro. Sí, Griselda Solache, perdón que no ponga mi cámara, pero no estaba preparada. No te preocupes. Entonces, no todos nos tienen que ver todo el día. Ya exacto. También eso. Sí, muy yo bien. te entiendo. Gracias, Amira, por abrir el micrófono. Y yo tengo una duda muy especial en cuanto a la comunicación no verbal. Creo que se ha perdido mucho cuando estamos hablando con las personas este tema de la comunicación no verbal. Definitivamente una computadora o a través de una pantalla, pues no ves muchas cosas de la persona, y menos si no pongo mi cámara, ¿no? De acuerdo. Entonces, no, sí, ahí sí tendría yo que ser psíquica. Ajá, exacto. Y bueno, a lo mejor en la voz puedes identificar algunas cosas, ¿no? Pero tú como experta en comunicación, este tema de la comunicación no verbal, ¿cómo la podemos subsanar? ¿Cómo podemos trabajar en ello? Con nuestro equipo. Eso que dices es justo por lo que yo no quería dar talleres en línea, ¿no? O sea, la comunicación no verbal, no estás viendo, la gente no estás viendo las reacciones, no estás viendo todo eso. Pero fíjate, hay un tema de intimidad que se da por medio de la cámara que antes no se daba. Tú estoy segura que ya conociste a la mascota de alguien, al hijo de alguien, la casa de alguien, ¿sabes? Sí, o sea, sí. No estás viendo, pero sí estás viendo cosas que antes no veías. Y finalmente eso genera una cercanía y una intimidad diferente. Estoy sorprendida porque son las 6:30 y no ha pasado el pan. Todo aquel que tiene conferencias conmigo sabe que a las 6:30 pasa el pan, los tamales a las 8. O sea, de alguna manera no estás recibiendo la misma información que recibías, pero estás recibiendo información distinta de la gente y te están abriendo una puerta a una intimidad y tú estás abriéndola, cómoda o no. Estás abriendo la puerta a una intimidad que antes no existía. Entonces, yo sigo siendo partidaria del contacto personal, desde luego, y sí creo que la fuente de información más importante que tenemos en este mundo es la comunicación completa persona a persona, sin duda. A mí cuando mis amigas quieren tener Zooms, digo, no por piedad, ¿no? No quiero eso. Lo he tenido porque es lo que hay, pero nunca será lo mismo. Sin embargo, creo que hay nuevos elementos que aporta esto, que de alguna manera tenemos que aprender a leer desde ahí, ¿no? Yo sí ya me pasa con personas. Ayer tuve una reunión y le dije a un compañero de equipo, le dije, estás en 3 cosas a la vez, no te pases. Me dice, ya, no le hagas a la bruja. Le dije, ¿sí o no? Me dice, sí. O sea, sí se vuelve un medio que aprendemos a manejar y a leer, incluso no siendo personal. Entonces, yo nunca pensaría en suplir la comunicación interpersonal cara a cara, nunca. Sin embargo, creo que es lo que hay. Odio esa frase, pero es lo que hay. Y es como tratar de tomar los nuevos elementos y la nueva información que tenemos. Yo sí pensaría que con gente de tu equipo la cámara encendida es fundamental todo el tiempo. Peinado, despeinado, bañado o sin bañar, me da igual. Sí creo que tenemos que ver a la persona porque estar haciendo un Zoom para estar oyendo la voz, creo que no tiene sentido. Entonces sí es de las cosas importantes que tendríamos que promover, ¿no? Okay, pero vamos a desarrollar un 8º sentido. Ya tenemos el 6º, ya estamos en el 8º, ¿no? Creo. Sí, mil gracias, Amira.
No, gracias a ti, Griselda. Muchas gracias a todos. Un placer, gracias Eli, y Gracias a ti, Amira. hagan su lista de lo que han aprendido para que no se los olvide cuando regresemos a la vida normal, de verdad. Bueno, no va a ser normal nunca, pero No, ya no. para cuando regresemos. Ok, pues muchas gracias, Amira. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Mil gracias. Bye.